Tras pasar unos días en la Ciudad de México para presentarse en el Auditorio Nacional, los señores esposos optaron por volar a Cancún, acudiendo a lo que parece ser una fiesta de algún amigo, donde optaron por lucir casuales, pero elegantes, pues Cristian Nodal llevó una camisa blanca y un pantalón beige, no pudiendo faltar los lentes de sol, mientras que Ángela Aguilar lució hermosa en una larga falda de la firma Prada, una blusa negra sin mangas, pero a pesar de estar en tierra caliente. Bésame así despacito y alargue. Llevó botas negras y para su cabello recogido en un clean look, para accesorizar su outfit, escogió llevar el collar de rosas y diamantes que le regaló el sonorense, algunas pulseras y un reloj igual de diamantes. Y a pesar de ser los invitados, los mariachis que estuvieron a cargo de la música, no pudieron evitar acercarse a los señores esposos para tomarse una foto con ellos, así como ofrecer fotos individuales. Quiero ser